Buenos días, gente, bienvenidos a nuestro curso de entrenamiento mental cotidiano, lección 330. Hoy no volveré a hacerme daño, porque es un curso de entrenamiento mental, pues porque necesitamos ejercitar la mente con nuevos conocimientos, porque si no la ejercitamos, no importa que escuches maravillas, van a pasar al desván de tu inconsciente sin impactar significativamente tu vida. Entonces necesitamos estar machacando sobre la mente una y otra vez. Ciertamente es muy probable que pienses que algunos de los principios del curso de milagros son reiterativos. Mejor dicho, que muchas de las lecciones son reiterativas y es así. Básicamente, el curso de milagros tiene una docena de conceptos distintos. Por ejemplo, hoy hablamos del perdón. Entonces una y otra vez decimos, no es el perdón desde el buenismo en el cual damos acuse de recibido y validamos un daño y por cuestión de buenismo lo perdonamos. No, el perdón es la inteligente comprensión de la naturaleza humana. Y esta inteligente comprensión de la naturaleza humana simple y sencillamente es el reconocimiento de que todas las personas actuamos de acuerdo a las programaciones que pusieron allí. ¿Quién puso estas programaciones? Pues la cultura por intermedio de nuestra familia. Y como evidentemente éramos unos bebecitos, pues no tuvimos la oportunidad de cuestionarlas, ni los elementos. Y luego vivimos toda nuestra vida creyendo en esos paradigmas del amor, del dinero, de la pareja, de Dios, de la muerte, de la enfermedad. Y hemos vivido una vida llena de miedo, pero basada en una irracionalidad tremenda, terrible. ¿De acuerdo? Hoy, por ejemplo, lección 330. No volveré a hacerme daño. ¿A qué se refiere particularmente esta lección? Bueno, pues que con la idea del pecado atacamos nuestra mente y nuestra vida por medio de imágenes de dolor. Porque el principio fundamental es que el Hijo de Dios, o mejor dicho, la creación perfecta de Dios, que es la humanidad, no puede pecar. Por lo tanto, no puede sufrir a consecuencia de estos pecados. Y tú podrás decir, Pablo, ¿cómo no? Sí pecamos, sí pecamos. No, cometemos errores, ¿de acuerdo? Porque el error se puede corregir. Y el pecado nos mete en una suerte de locura en que no sabemos por qué hacemos las cosas y por qué infringimos las reglas. Juras ante un altar amor absoluto y fiel a una persona y luego resulta que te enamoras de otra. ¿Por qué? Porque esa regla es moral, no es una ley de Dios. Entonces, ¿cómo se originó todo esto? Bueno, entonces imaginemos las tribus de Israel, que se dice las 12 tribus de Israel, no es cierto, eran docenas y docenas. Y como tal, cada quien echando agua hacia su molino, pues eran fácil presa de las culturas más elaboradas. Entonces, para darle cohesión a esta muchedumbre que tenía elementos culturales comunes, se crea la religión. Y basado en este principio de la palabra de Dios y el Dios único, se establecen reglas de cohesión que después se volvieron los mandamientos. Y su intención era tener un grupo de gente identificada con unas creencias, y para darle fuerza a estas creencias de identidad, se adjudica un origen divino. Y si lo analizas, es exactamente lo mismo que hicieron los aztecas, o los romanos, o los griegos, o los hindús, o los chinos, quien tú me digas. Entonces, distinguir lo que es la voluntad, la creación de Dios y la creación del ego de los hombres es la función del pecado y del perdón desde nuestro punto de vista, es decir, la corrección del error. ¿De acuerdo? Entonces hoy no volveré a hacerme daño cayendo en este ataque que hago hacia mí mismo, considerándome un pecador. ¿Quién ha creado el pecado? ¿Quién le ha otorgado tanto poder a esa creencia? ¿Cuál es el beneficio que reporta creerse pecador?
No, no está en el cuerpo la causa que buscamos, porque tus instintos sexuales, de supervivencia, de seguridad social, de seguridad material, son perfectamente naturales. El problema es que este cuerpo, bajo el mandato de la mente, origina la creencia del pecado precisamente por esta mente. Si existiera una perfecta conexión con tu fuente, con el todo, el Hijo de Dios nunca caería en una conciencia de individualidad. Y luego entonces no habría gente que quisiera sentirse especialmente diferente, porque sentirte diferente siempre implica un beneficio personal. Ya sea que te conchaves a la mujer o al hombre que tú quieres, o un puesto en la empresa, o un lugar en el gobierno, estás alimentando la idea de que tu individualidad requiere de esos satisfactores para ser feliz. Y así caemos en cuenta en la idea de la separación. Y esto nos lleva a experimentar un sentimiento de orfandad con respecto de Dios. Y curiosamente nos dicen que cumpliendo ciertos mandamientos y creencias estaremos más unidos de Dios. Y eso es falso. Mucha gente religiosa es terrible. Y mucha gente que no se preocupa por esas cosas lleva vidas satisfactorias. Entonces a este juego mental de poder, de prestigio, de riqueza, se le asignó la cualidad de pecado y se marcó a partir de ahora el firme propósito de recuperar la unidad con Dios por medio de la culpa, del castigo, del dolor y del sufrimiento, de las ideas de que Dios te castiga y que si tú te redimes de tus culpas, vuelves a recuperar esa conciencia de unidad con Dios. Y entonces caímos en la locura de un mundo de carencia, como un castigo de Dios. Un mundo de enfermedad como castigo de Dios. Una vida de sufrimiento, de tristeza, como un castigo de Dios. Creemos que las enfermedades son un castigo de Dios por nuestra conducta. Hemos llegado al absurdo de creer que la muerte es un castigo de Dios. Y muchos de nosotros vislumbramos que ahí hay mucha incongruencia, mucho error que corregir. Pero al mismo tiempo tenemos miedo porque son generaciones y generaciones. La cultura basada en la culpa. Entonces, nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero no por amor a actuar correctamente, sino por miedo. Si consideramos nuestras acciones como erróneas en vez de pecaminosas, pues podemos corregir el error, mientras que el pecado nos lleva a exigir castigo y sufrimiento, muchas veces sin corregir el error. Fíjate qué cabrón. Entonces hoy, tranquila y relajadamente, repetimos, soy el Hijo de Dios, metafóricamente hablando. Es decir, soy parte indivisible de Dios. No puedo separarme de Dios, ni por mis pensamientos, palabras y acciones. Hoy no juzgaré mis actos condenatoriamente y no exigiré un castigo. No lo necesito para corregir mis errores. Me perdono. Y perdono al mundo porque está exactamente en las mismas condiciones. Me libero de toda culpa y libero a mis supuestos agresores de toda culpa. Pero por supuesto que hay errores que corregir. Por supuesto que necesitamos mejorar nuestras intenciones amorosas. Entonces cuando tú te sientes down, dicen, bajoneada, en realidad lo que estás sintiendo es una gran dificultad porque sientes culpa. Y tu ego dice, no, no siento culpa, todo lo que hice lo hice por una buena razón y puede ser que sí. Pero entonces, ¿por qué te sientes de la chingada? Te sientes agotada. Incluso hay deseos que parece que no tiene caso seguir viviendo por más tiempo. Como que te faltan las fuerzas. Te enfrentas a la experiencia del fracaso de tu matrimonio
a ver un distanciamiento fuerte con tus hijos o con tus padres o con tus hermanos y a vivir en una terrible experiencia de carencia, de necesidad. Pero al mismo tiempo también te sientes engañada, humillada, huérfana. Y te dicen que le pidas mucho a Dios que cambie tus problemas y que Dios los va a solucionar, y pasan los años y Dios no soluciona nada. Porque esas son creaciones de tu ego. Ese es el fruto de tu libre albedrío. La creación de Dios es inmutable. El amor, la paz, la felicidad, la libertad, que son inmanentes a tu ser. Y no porque te partes, porque te portes mal, pierdes tu filiación con Dios. Entonces ahora tienes que comprender tranquila y amorosamente que este es el perdón, la perfecta comprensión de la naturaleza humana, encontrar el origen de los efectos de sentir culpa, pecado, de desarrollar hostilidad y resentimientos. Y que comprender que el juicio es una proyección de nuestra propia culpa, lo hayas hecho o no. Eliminar de nuestra mente toda idea de pecado y culpa y redención por medio del sufrimiento y la corrección amorosa. Pero ojo, muchas veces esa corrección amorosa no tiene nada que ver con la moral ni con los mandamientos, sino con la comprensión profunda y perfecta de quién eres, qué eres y qué es lo que estás haciendo en esta vida, cuál es el sentido de esta vida, sino otra cosa que aprender a distinguir el nivel de lo espiritual y de lo material, y quitar todas estas ideas de ataque a ti misma, a ti mismo, por cuestiones morales que ni siquiera comprendes, que ni siquiera te habías dado la oportunidad de cuestionar. ¿De acuerdo? Entonces yo soy José Pablo Navarrete, 5516-7700, y te mando un fuertísimo abrazo. Gracias.